Verminar, Señor de Nidos. Villanos de la Dragonlance 1. Michael Williams and Cherry Williams. Audiolibro editado por Juan Pablo Flores Montaño. Para El Amo del Calabozo 2025. Décima primera parte. Un hombre acechaba en las llanuras orientales y los primeros vientos invernales soplaban desde el sur, arrastrando consigo un olor a cenizas y a descomposición. Era Verminar. Hasta ahí era cierto. Aglaca lo reconoció en el acto por sus anchos hombros, por el cabello rubio y la andrajosa capa negra. Y por la maldita masa que seguía empuñando con firmeza. Avanzaba con rapidez, febrilmente, como si algo lo persiguiera. Y detrás de él, la ola de oscuridad se hinchaba y se posaba, y las colinas se desvanecían por el este en una noche abyecta y total. Aquí llega, anunció Serestes, señalando con un largo y huesudo dedo al hombre que se aproximaba. Mira a su espalda, Aglaca, y dime una cosa, ¿cómo puede semejante oscuridad traer otra cosa que aflicción para ti y para los tuyos? Aglaca sonrió. Se volvió hacia la figura que se acercaba y empezó el segundo cántico. La luz del este en el cielo, esta mañana está en calma, porque se debate el alma, entre la fe y el anhelo. Con un gemido lastimero, Serestes se abalanzó sobre el joven solámnico, quien lo apartó de un golpe con su nervudo brazo. El mago se tambaleó al borde de la almena, lanzó un grito desgarrador. Y se aferró al parapeto, agitando las piernas frenéticamente por encima del patio de armas antes de izarse de nuevo hasta la seguridad de la galería de almenas y acurrucarse, jadeando y gimoteando, sobre el frío suelo de piedra. Aglaca se precipitó sobre él y lo empujó contra las almenas con un solo brazo musculoso. Verminar, que llegaba al pie de las murallas, sintió que le quitaban de encima un gran peso. De pronto, inexplicablemente, Nickbringer aflojó la presa sobre su mano. Por un momento, anonadado, el joven contempló el arma y luego alzó la vista hacia la torre, donde sus ojos se encontraron con los de Aglaca y asió la masa con mayor firmeza y pasión. Recordó la visión en un fogonazo, años atrás, en el puente de Dreed, mientras permanecía a la espera de que Aglaca cruzara al otro lado. Vio de nuevo al joven rubio en unas almenas azotadas por el viento, una imagen de sí mismo, con los ojos azules. Pero no soy yo, pensó de nuevo. Es mi hermano, mi imagen. No es Abelar, pero sí mi hermano. El joven gesticuló en su dirección. Sus labios se movieron en una muda invocación y Verminar se sintió más débil, notó que su poder se debilitaba lentamente y luego regresaba. Dominándose, comprobó que se hallaba junto a las murallas de Nidos. Una oscura fuerza lo empujaba hacia la galería de almenas, inexorable, casi mecánicamente, Verminar empezó a trepar. Al mirar hacia el rostro transfigurado de su hermano, Aglaca tartamudeó unos instantes a mitad del conjuro, tropezando con las palabras en su asombro. Pues el semblante de Verminar era cetrino y macilento, y una luz extraviada alentaba en el fondo de sus ojos. Parecía como si no hubiera nada bajo su piel excepto aire y huesos. ¿Y sus ojos? Por un instante, Aglaca recordó su primera cacería, el ataque de la gran bestia en el barranco sin salida, la opaca mirada del monstruo, y se preguntó por qué recordaba todo aquello en ese momento. ¿Por qué su mente jugueteaba ociosamente con el pasado, cuando el presente se precipitaba sobre él, armado y mortífero? Y su propia visión de una década atrás, en el puente, regresó a él en ese momento,
el pálido y musculoso joven y la masa que descendía. Así será, a menos que tomes las riendas en este asunto, Aglaka Dragonbane, no mortificó la voz, de nuevo grave y seductora, ni de hombre ni de mujer. Incluso las noches, balbuceó finalmente Aglaka, cerrando sus oídos a la incorpórea provocación, con creciente confianza en su voz a medida que pronunciaba la segunda estrofa del cántico. Incluso las noches mueren, pues la luz duerme en los ojos, hasta que al fin los despojos de la oscuridad perecen. Verminar no se detuvo ni un instante. Tras encaramarse por el muro como una enorme araña, sostenido por una oscura nube giratoria, pasó una pierna por encima de la almena y saltó al interior de la galería, clavando los dedos en la piedra maciza del parapeto para trepar hasta lo alto del muro y agacharse empuñando la masa firmemente. «Deténlo, Verminar», gritó Serestes, mientras hurgaba en el interior de sus mangas y sacaba una larga y estrecha daga. «Detén a Aglaka antes de que te hechice con su brujería solámica». Aglaka empujó violentamente al mago contra la pared. Conmocionado, Serestes jadeó para recobrar el aliento. Verminar estudió fríamente a Aglaka, blandiendo la masa con nerviosismo como si fuera la fustigante cola de un león. Aglaka no se arredró, ni dejó de vigilar por el rabillo del ojo a Serestes. El mago se acercó titubeante con la daga alzada, pero la bajó torpe e inofensivamente con su delicada mano. «Deténlo», espetó Serestes a Verminar. «De lo contrario, el hechizo te matará». Sin perder la serenidad, Aglaka cantó la tercera de las 4 estrofas. Pronto el fino ojo resuelve las discordia de la noche, y al final de los reproches, el corazón en paz duerme. El color regresó a la piel de Verminar y el joven inspiró profundamente. ¿Había un olor a lilas en el aire? Sentía los brazos pesados y, de pronto, un hambre feroz. «¿Cuál es tu respuesta, hermano mío?», preguntó Verminar. «¿Elegirás ser mi capitán, servirme por la dignidad y el honor de nuestra larga relación, nuestra profunda amistad, o decidirás cederme a la chica? Si me permites acabar, seré tu capitán». Incómodo, Verminar lanzó una fugaz mirada hacia el patio, que parecía bascular y mecerse a sus pies. Por un momento, tuvo la impresión de que ascendía de golpe con una velocidad cegadora, inaprensible, y creyó estar cayendo. Cerró los ojos, en un intento de recuperar el valor y el equilibrio. «No lo escuches», lo previno la voz, surgiendo de la reluciente cabeza de la masa. «Te embaucará con sus mentiras solámicas». «No. Aglaka es de fiar. Por eso quiero que sea mi capitán. Hace 10 años que lo conozco, 10 años. Compruébalo. Ponlo a prueba y compruébalo». «¿Te he mentido alguna vez, Verminar?», preguntó Aglaka. «¿Te mentiría ahora? ¿Crees que te diría, sí, te serviré, para luego retractarme en un momento más seguro, cuando pudiera regresar a Solamnia, o que en un momento de necesidad, más peligroso, podría caer en la tentación de traicionarte? Pero recuerda la cacería», insinuó la voz. «Recuerda las raíces de Drasil y quien regresó con la chica». Tras inspirar profundamente, Verminar saltó sobre el parapeto y avanzó lentamente hacia Aglaka. «Lo uno o lo otro, Aglaka. Tienes que elegir. O me sirves, aquí y ahora, o la chica será mía». «Pero existe una tercera opción», replicó Aglaka. «No elegir ninguna de las que me propones». «No lo escuches», aulló Serestes. «Ayúdame. Nos matará y se apoderará de tu castillo. Él es la oscuridad que cubrió la luna». «Es un dragón», dijo Aglaka con voz grave, persuasiva y tranquilizadora. Dio un paso hacia Verminar sobre la estrecha pasarela y le tendió la mano. Un gesto de amistad. ¿O para arrebatarle la masa? Verminar se inclinó hacia adelante y enseguida retrocedió. «Deja la masa, hermano mío», apremió Aglaka. «Te retiene en el fondo de los hechizos. Ya está suelta en tu mano. Lo notaste cuando te aproximabas al alcázar». «Lo sé. Déjame acabar y serás libre para siempre». «Déjalo acabar y ambos moriremos».
gritó Serestes y se abalanzó sobre Aglaca. Ágilmente, con la gracia de un bailarín, el joven solámnico se apartó y le lanzó una patada a modo de respuesta. Serestes se estrelló contra las almenas de piedra. Aglaca se enderezó entre su antiguo compañero y el aturdido mago. Lentamente, volviéndose hacia Verminar con una sonrisa en el rostro, Aglaca inició la última estrofa, como ángeles las alondras. La imagen de Abelar cruzó como un relámpago por la mente de Verminar, los claros ojos en blanco y desorbitados, las pálidas manos buscando a tientas la empuñadura de una espada rota. Eso es lo que te ha proporcionado el solámnico, lo martirizó la voz cuando los ojos de Abelar se posaron en los de su hermano en las retorcidas profundidades de la imaginación de Verminar. Te ha robado a tu hermano y sus mentiras te han hecho lastimar al ser más querías, el más querido. Las palabras arrancaron ecos en el interior del cráneo de Verminar. Hacia el firmamento asciendan. La voz prosiguió, apremiante, instigadora. Recuerda la cueva y la intensa oleada de poder. También te arrebatará eso, como su padre te arrebató a tu madre y a quien debía ser tu padre, como te arrebató a tu verdadero hermano, Abelar, y a la chica con la que soñabas hasta que se transformó en Judith. Se los llevó a todos y ahora me apartará de ti. A mí, que soy tu única confidente, tu amiga y amante y también tu pariente. ¿Recuerdas aquella vez, cuando ambos hablabais de mí? Él dijo, he decidido no creer, y tú pensaste, he decidido no creer a Aglaca, no creer a Aglaca. Ya has elegido, Lord Dormanar. No hay vuelta atrás. Eres mío, por siempre y para siempre. Tú lo has dicho. He visto luchar a Aglaca, pensó Verminar. Es rápido y peligroso. No puedo vencerle aunque. Es tuyo, le aseguró la masa. Déjate guiar por mí. Aglaca tocó el brazo de Verminar y fue a recitar el penúltimo verso. El joven más corpulento retrocedió como si se le hubiera adherido algo repulsivo. Medianoche. Rugió y descargó la masa, relampagueante de negra y fría energía y de una maldad antigua como el pensamiento, sobre el inocente rostro de su compañero y hermano. Aglaca apenas tuvo tiempo de protegerse la cabeza cuando la masa golpeó sus brazos con toda su fuerza. Gundling, que se halla en el rastrillo de la fortaleza, oyó el chirrido de Nickbringer al hender el aire y el ruido del impacto, el chasquido de los huesos del joven. El anciano guardia corrió hacia el borde del patio de armas y miró hacia las almenas, donde Aglaca se tambaleó y cayó de rodillas, pronunciando en voz baja los últimos versos del conjuro, de las fuentes luminosas, al final de las tinieblas. Gundling se precipitó hacia el cuerpo de guardia. Cuando el encantamiento finalizó, Verminar sintió que la masa se desprendía de su mano y que la piel de ésta se alisaba y sanaba. Soltó a Nickbringer sobre la piedra del parapeto mientras Serestes se incorporaba lentamente, todavía aferrando su larga daga. El tiempo pareció detenerse durante un largo instante. Aglaca, con el rostro contraído en una mueca de dolor, miró directamente a los ojos de Verminar sin pestañear, sin ver. Serestes se puso en pie, inmerso en el oscuro resplandor de la luna, y Nickbringer adoptó exactamente el mismo aspecto de la fría roca de la cueva, formada solo por piedra caliza, libre de toda presencia, de toda magia. Un lento gemido empezó a brotar del fondo de la garganta de Verminar y fue aumentando de volumen en medio de aquella inmovilidad. Había dejado ciegos a sus dos hermanos. Cuando Aglaca se esforzó por incorporarse sin conseguirlo, mareado y ciego entre las almenas, con ambos brazos rotos, Verminar lo miró de hito en hito y, por un momento, algo semejante a la compasión recorrió su rostro como el breve titilar de una llama. Todo eso he hecho, pensó, de modo que no hay salvación para mí. No hay esperanza. Yo lo he elegido. Su aullido se extinguió y Verminar se arrodilló para recoger la masa. Nickbringer despertó con un chasquido, y esta vez él no sintió dolor alguno en la mano. La cicatriz era ya demasiado profunda. Se irguió imperturbable ante su hermano caído, que buscaba a tientas el parapeto en un vano intento de incorporarse mientras Serestes, entre un rumor de tela oscura, se deslizaba detrás de Aglaca y le clavaba la daga una vez,
2 veces, una tercera vez, en la espalda. Por un momento, los dos hombres permanecieron inmóviles. Verminar miraba inexpresivo al mago, que le devolvió la mirada con una taimada sonrisa de regocijo. «Su conjuro también se ha roto», susurró Serestes, alzando las manos empapadas, y la sangre y la luz roja de la luna refulgieron sobre unas escamas recién formadas. A 80 kilómetros de allí, en la enfermería del Alcázar de la Marca Oriental, Abelard se incorporó en su cama y gritó desaforadamente. Había soñado con una canción, unos versos, una invocación, palabras tranquilizadoras sobre el día y la luz, sobre alondras y ángeles. Se llevó las manos a las vendas que cubrían sus ojos y luego se desplomó en su lecho otra vez, desconsolado. No había música en esta oscuridad absoluta. Recordó el final de la canción de su sueño y susurró la letra para sí mismo. La puerta del extremo opuesto de la enfermería se abrió y Abelard supo por las pisadas y la vacilante luz de la vela que el cirujano estaba efectuando su ronda nocturna. La vela. Abelard se incorporó de un brinco y llamó al médico, llamó con inmensa alegría a los guardias apostados en las almenas del patio de armas, al señor del castillo. La vela. ¿Puedo ver? Saltó de la cama y se abalanzó hacia la fuente de luz, arrancándose el vendaje mientras corría. Gracias sean dadas a Paladini. Susurró y levantó del suelo al atónito cirujano. Y a quien quiera que hubiese cantado la canción olvidada de sus sueños, también le manifestó su agradecimiento. Judith aguardaba en el jardín, pero Aglaca no se presentó. Hasta mucho después de la hora acordada permaneció sentada en el reducido claro bordeado por árboles de hoja perenne, calculando el tiempo por la posición de las lunas en el cielo. Una lechuza ululó ominosamente desde las ramas desnudas del Vallenwood, y cuando Judith levantó la vista, estaba allí posada, enmarcada por la luz roja del unitari como un ser monstruoso avistado sobre una planicie en llamas. En ese momento se sintió vacía y sola. Pero no asustada. Ya había atravesado el territorio del miedo. Aglaca se había encargado de ello. Se habían aficionado a reunirse cada noche en el jardín, y cada encuentro era una confirmación. Aglaca se mostraba animado, risueño y confiado, firme en sus afectos y amable. Aunque los mayores peligros acechaban más adelante, la fe de Aglaca los había sostenido a ambos. Él confiaba en Verminar, pero creía en cosas mucho más profundas, que, aun en el caso de que Verminar le fallara, existía un poder eterno y benévolo que socavaba todas las debilidades y traiciones de los habitantes de Nidus y del resto del mundo. Y que, al margen de los fracasos de los mortales, ese poder jamás fracasaría. En algún punto del patio de armas gritó un soldado, y luego otro, y el silencio del jardín se vio interrumpido por el rumor de pasos apresurados que se dispersaban más allá de los árboles, guardias que llamaban a Gundling, al sargento Grave, un barullo de voces ahogadas que pronunciaban veladas palabras, veladas noticias. Almenas, oyó la joven, y, mago. Asesinato. Judith se puso en pie, se alisó la falda, se acarició el pelo distraídamente con los dedos y aferró el medallón que lucía al cuello. Verminar la mandaría llamar, sin duda alguna, puesto que, en la confusión de ruidos y luces, lo supo al instante. Aglaca había muerto. Sabía que ocurriría desde que encontraron a Nickbringer en la caverna, cuando Verminar acercó la mano por primera vez a la execrable masa. Y más tarde, cuando Aglaca resolvió liberar a Verminar de las siniestras ataduras del arma, Judith supo que fuerzas inmensas e incontrolables se habían puesto en movimiento, que llegaría la hora en que su propio destino y el de Aglaca dependerían de una sola decisión. Y la decisión no sería de ninguno de ambos. Al cabo de un rato, alguien se aproximó, la débil luz de su lámpara parpadeaba evasivamente entre los árboles. El portador de la lámpara salió al círculo de troncos. Era el senescal Robert, armado, solemne y con ojos turbios por haber despertado bruscamente. ¿Quién eres tú?, preguntó Judith. Creo que traes la peor de las noticias. Oh, ni siquiera es la peor, mi señora, replicó Robert con voz seria y apesadumbrada, por terrible que sea esta noticia.
Esta noche abandonaremos este alcázar de pesadilla y nos dirigiremos a la seguridad de las montañas. Al monte Berkant y al hogar de la druida Elendasa. Ha sido llamada a su servicio, dice, pues todavía no ha llegado lo peor de Verminar y Serestes. Judith bajó la vista, apartándola de los preocupados ojos de Robert, y luchó para dominar una oleada de ira y dolor. Sabía que esto iba a ocurrir, pensó. Aglaca sabía que este sería el resultado, pero no obstante eligió permitir que Verminar eligiera de nuevo. Y ahora estoy sola, sin él. ¿Cuándo me toca a mí elegir? Desde que me marché de Solantus, he ido a la deriva entre conspiraciones, voluntades y planes ajenos, y estaban todos convencidos de que era lo que más me convenía. He seguido sus pasos y sus banderas, y el camino ha cambiado tan a menudo que jamás podré volver a Solantus. Al menos no al lugar que recuerdo. Un incontenible suspiro brotó de su pecho. Entonces apareció Aglaca y, aunque no solicitó partir, se ha ido y es irrecuperable, y Robert decide ahora por mí. Pero Aglaca tenía derecho a hacerlo. Ambos teníamos depositadas nuestras esperanzas en su manera de afrontar el resultado de su decisión. Con valor y en silencio, dijo en voz alta. Después miró nuevamente a Robert. «Todavía me queda algo por hacer aquí. ¿Mi señora?», susurró Robert, esperando aún su respuesta. Ella volvió a mirarlo y unas lágrimas de triunfo resbalaron por sus mejillas. Estaba sonriendo. «Iré contigo, Robert», respondió Judith. «Pero todavía no. Debo ocuparme de un asunto». Daegref oyó el grito desde el balcón de su torre. Vio las antorchas agrupándose desordenadamente en el patio de armas y los destellos irregulares del fuego sobre las armaduras. «Es el motín», pensó. «Ha empezado el levantamiento». Retrocedió tambaleándose por la habitación y se arrojó sobre la cama. Con la roja luz de la luna deslizándose por sus hombros a través de la ventana abierta, se sentó en el lecho y apagó las velas. Se vistió lentamente en la penumbra, con la mirada fija en la puerta de la estancia y se detuvo cuando estuvo completamente ataviado con la túnica y el tabardo ceremonial. Se puso su armamento de batalla, primero las viejas grebas y guanteletes solámicos y luego las piezas más modernas. La coraza que había adoptado cuando descartó la armadura solámica con sus rosas y martines pescadores repujados. «No me verán hasta que crucen esa puerta», declaró Daegref para sí, jugueteando nerviosamente con el peto y el yelmo. «Y me verán como caballero, como el señor de la guerra del castillo. Estaré esperándolos. En el último momento, cuando todos se alían en mi contra, acabaré como empecé, bajo mi propio estandarte, enfrentado a la infame y execrable orden». Se atavió ceremoniosamente con la larga capa negra adornada con la enseña de Nidus. La armadura le quedaba demasiado holgada a Daegref. Robert lo advirtió al punto en cuanto entró en la estancia silenciosamente, dejando a los dos guardias inconscientes y tendidos en el pasillo, al otro lado de la puerta. El demacrado hombre de ojos enloquecidos que le hacía frente era apenas una sombra del robusto joven que había accedido a la titularidad del Alcázar 25 años atrás. El hombre a quien el senescal Robert había jurado defender y seguir. Era como si se estuviera reduciendo como el arco de la luna menguante. Cuando Daegref vio de quién se trataba, se puso en pie como un resorte y reculó hasta una esquina echando fuego por los oscuros ojos de rabia y miedo. «Tú», gritó con una ronca voz gutural. «Cuando te abandoné en las llanuras sabía que solo era cuestión de tiempo que vinieras a esta habitación, arma en mano. Así que cumple tu venganza y márchate. Si eres lo bastante hombre». Daegref desenvainó su espada. La hoja vaciló en su mano y descendió lánguidamente. «Está agotado», pensó Robert. «Está exhausto hasta la extenuación». «No», replicó en voz alta, cerrando la puerta. «No vengo por venganza, sino a rescataros. He venido a sacaros del castillo, Lord Daegref. Ya no es un lugar seguro. Hay un motín en ciernes. Eso ya lo sé». Los ojos de Daegref no miraban obsesivamente, desesperados. Robert se aclaró la garganta. «En ese caso,
Tal vez estéis informado también de que vuestro antiguo, conocido, Lord Laca de la Marca Oriental, viene desde Stuid a la cabeza de 1.000.000 de soldados de caballería. Daegrefn aferró su espada con más fuerza. En su mente vio una llanura ardiendo, la morrena sur humeante y calcinada. Vio a Robert alejándose a caballo entre el humo. «Venid conmigo, señor», apremió Robert. «Yo cuidaré de vos». «Muy astuto, Robert», dijo Daegrefn con una sonrisa burlona. «Engañarías a un centinela o a un halconero con tu palabrería engañosamente tranquilizadora, pero no eres lo bastante astuto para el señor del castillo. Me quedaré aquí, gracias. Puedes retirarte». Robert estudió a su antiguo señor desde el otro extremo de la estancia sumida en sombras. «Creo que donde ahora vas, no puedo ayudarte», pensó. «Pero lo intentaré, Lord Daegrefn. Lo intentaré». «Tenéis que acompañarme, señor», imploró con voz calmada y sombría. «Verminar ha matado a Aglaca y quién sabe qué». Daegrefn se irguió a la velocidad del rayo, con la mirada extraviada y distante. «El Jebonaud», exclamó histéricamente con la voz quebrada. «Mi hijo». «Y su mano borrará tu nombre», dijo la druida. Girando en redondo con un estridente alarido, Daegrefn se abalanzó hacia el balcón. Robert corrió desesperadamente detrás de él. «Laca». «A velar», gritó Daegrefn. «A velar». Y se precipitó de cabeza desde la balaustrada, en un extraño y pavoroso silencio, con la capa flameando detrás de él como un ala rota. 21. Judith asió el fardo con más firmeza mientras bajaba los escalones de la torre oeste. Todas las preciadas pertenencias de Aglaca no eran suficientes para que su peso la abrumara cuando emprendió el triste descenso, saliendo de la habitación del difunto. Encontró el anillo de familia que Laca entregó a su hijo, un libro de poesía y un relicario que había pertenecido a la madre. Aglaca había traído consigo a Nidus los 3 objetos 9 años atrás y los guardaba en un morral junto a la cabecera de su cama. La joven incluyó la daga entre ellas, la pequeña arma blanca que le había regalado Aglaca la noche de la recapitulación. En una ocasión preguntó al joven su procedencia, pues su llamativa empuñadura, de ébano repujado en oro y tachonado de perlas y granates, en una bella réplica del firmamento nocturno en verano, parecía fuera de lugar, comparado con la simplicidad y el buen gusto de sus demás objetos de valor. Aglaca le respondió de forma críptica, repitiendo que era una protección contra el mal. Luego cambió de tema y pasó a hablar de insectos, o de flores, ya no se acordaba, y así la daga continuó siendo un misterio. Judith se llevaba el arma con la remota esperanza de que alguien la conociera y supiera la historia que sin duda explicaba el misterio. O por lo menos que supiera que perteneció a Aglaca. Al tiempo que recogía las pertenencias del joven solámnico fue reuniendo también sus propios recuerdos. Quizás algún día regresaría a la Marca Oriental y entregaría aquellos objetos al padre de Aglaca. Tal vez el obsequio compensaría su miserable fracaso como espía de Laca. Pero, por el momento, se quedaría con las posesiones de Aglaca, el libro, el relicario, el anillo e incluso la misteriosa daga. Al llegar al pie de la escalera, oprimió el paquete bajo su brazo y notó la afilada punta de la daga a través de la capa. Se dirigió a la puerta principal, al patio de armas bañado por la luz de la luna y al punto donde Robert la esperaba con un veloz caballo para conducirla hacia el sur. Un repentino estruendo la detuvo en seco. «Lady Judith», gritó una voz. «No os vayáis sin despediros afectuosamente». Se volvió y escrutó a través del arco abierto que daba a la gran sala del castillo, donde se hallaba Verminar, solo, sentado ante la mesa de banquetes, con un plato de pato asado humeando frente a él y una botella de vino en la mano izquierda. La copa de la que había estado bebiendo yacía hecha añicos junto al arco, donde el joven la había arrojado, y los fragmentos reflejaban la luz de las antorchas y centelleaban como cristales de hielo. Indicó a la joven que se acercara con un movimiento de la botella. «Pasa». «Oh, sí, pasa, Judith de Solantus». Su mano derecha se mantenía oculta bajo la mesa, pero Judith sabía que empuñaba la masa. De nuevo,
Verminar la invitó por señas a entrar, esta vez con mayor insistencia. Con manos temblorosas, Judith penetró en la sala, haciendo crujir los cristales rotos bajo sus recias botas. ¿A dónde vas?, preguntó severamente Verminar. No te he dado permiso para salir, ya lo sabes. No sabía que vuestro permiso fuera necesario, Lord Dormanard, replicó Judith sin alterarse, deteniéndose a medio camino de la mesa. Acércate más, masculló ásperamente el nuevo señor de Nidus y dejó la botella de vino sobre la mesa. Acompáñame en un brindis en honor a mi precipitado predecesor, Daegref de Nidus. Mientras hablamos lo están enterrando en el patio de armas. Se lamió los dedos uno por uno. De veras tengo que marcharme, señor, dijo Judith, retrocediendo hacia la puerta. Os dejaré cenar con vuestros amigos. Verminar la observó malhumorado y se limpió los labios con la manga. ¿No me acompañas, Judith? ¿No eres amiga mía? Se puso en pie, lentamente, con la botella de vino otra vez en la mano, mirando de soslayo a Judith como si ella fuera el último plato, el postre de su solitaria cena. No, señor, respondió la joven. Ni es probable que nunca sea vuestra amiga. Habéis matado a demasiados seres que me eran muy queridos. Solo he matado a uno, dijo Verminar esbozando una cruel sonrisa. Con uno basta, replicó Judith. Aún así. El cuchillo de Celeste se ocupó de eso, explicó despreocupadamente Verminar. Salió tambaleándose de detrás de la mesa y dio un paso vacilante hacia la joven. Judith ya había visto antes aquella expresión en otros rostros, en los lascivos ojos de los bandoleros cuando la llevaban cautiva a la jaula de Neraka. Pero vos lo cegasteis antes, susurró con un temblor casi imperceptible en la voz. Eso me han dicho. La botella de vino se estrelló contra el suelo y el hombre, con una celeridad increíble, se abalanzó sobre ella. Judith se volvió y corrió hacia la puerta, pero Verminar la sujetó con sus dedos grasientos. Ella se apartó, manteniendo el fardo apretado contra su pecho y con la tela de su vestido manchada por las toscas manos del hombre. Ahora debo irme, Lord Verminar, anunció en voz alta y se dirigió a la puerta. Quedaos aquí, si lo deseáis, y coronaos vos mismo rey en un castillo de ruinas. No eres bien recibida en esta corte, Judith de Solantus, gruñó Verminar. Pero cierto es que jamás fuiste como yo imaginaba. ¡Qué decepción! Eran las obras adecuadas para Aglaca, apostaría a que sí. Pero ahora... Bueno, ahora me servirás. Se arrojó sobre ella con los ojos extraviados, los brazos extendidos y Nickbringer reluciendo como una oscura antorcha en su mano enguantada. Sujetando a la joven, la atrajo hacia sí con gran rudeza. El cuchillo, pensó Judith, alzando instintivamente el fardo. Su movimiento fue tan repentino y violento que la afilada hoja de la daga traspasó la capa verde y le rajó la cara a su agresor, dejando una fina y superficial línea desde el mentón hasta la frente. Verminar se alejó de ella en el acto, aullando y cubriéndose el rostro. Descargó un mazazo en el suelo de piedra que provocó una nube de chispas y de entre sus dedos brotó humo. Alarmada, pero lo bastante atenta para aprovechar la oportunidad, Judith salió de la estancia al patio de armas. Al cruzar la puerta se le cayó el fardo al suelo y se agachó para recogerlo. Y se estremeció cuando los prolongados gritos procedentes de la estancia se volvieron más agudos y terribles. Robert la encontró esperando en el jardín, donde sabía que estaría. Allí, en medio del círculo de eternas amorosamente plantadas por su viejo amigo Mort, el senescal descubrió que la chica estaba llorando, con sus ojos de color malva y azul ahora enrojecidos y alicaídos. «Oh, Robert». Le dedicó una sonrisa y se puso en pie. «Venid conmigo», la apremió el senescal en voz baja y la cogió del brazo. Con suavidad, Robert sostuvo a la chica mientras se deslizaban a través de los jardines ornamentales, radiantes de otoñales tonos rojos y violetas en dirección al establo, donde el senescal tenía preparado un corcel ruano, ya ensillado y listo para el viaje al Monte Berkant. Pero cuando llegaban al final del jardín, las campanas de la torre empezaron a doblar.
Es por nosotros. Siseó Robert, empujando a Judith detrás de la puerta oculta bajo una maraña de enredaderas. Juntos, sin resuello, esperando antorchas, hombres buscándolos y alarmas en cualquier momento, contemplaron a través del patio despejado una visión sorprendente y ominosa, el patio de armas, bañado por la espectral luminosidad roja del Unitari, y a los soldados en formación alrededor del cuerpo amortajado de Aglaca, rezando oraciones solámnicas que apenas recordaban mientras se disponían a enterrarlo entre las eternas de su amado jardín. Se produjo una gran conmoción en los parapetos, donde la guarnición de Nidus se precipitaba a defender las murallas. Los arqueros se apresuraron hacia la puerta oeste, donde el grito de los centinelas se oía a pesar del tumulto. Solamnia. Las fuerzas del Aka. Preparaos para el ataque. Ahora no podemos ir a ninguna parte, mi señora, susurró Robert, indicándole con un gesto que guardara silencio. Aunque lográramos cruzar ese patio iluminado por la luna y llegar al caballo, todas las puertas del castillo estarán ahora bien guardadas. Yo enseñé a esos muchachos cómo resistir un asedio, y si me prestaron alguna atención, Nidus será inexpugnable para el enemigo. ¿Qué hacemos entonces, Robert? Preguntó Judith, y extrajo la daga de Aglaca con sus ojos malva relampagueando de ira. No lo que os gustaría hacer, señora, insistió Robert, despojándola delicadamente del arma y guardándola en su cinturón. Esperaremos el tiempo que sea necesario. Esperemos que Lord Laka haya entrenado aún mejor a sus hombres. Verminar se hallaba en los antiguos aposentos de Daegrev, sentado y mirándose tristemente al espejo. Había dormido durante 4 días seguidos, con un sueño extraño pero reparador, lleno de imágenes informes y oscuros paisajes. Lo supo por la posición de las lunas y los planetas en movimiento, de los que obtuvo su única noción del tiempo. Por orgullo no se aventuró a bajar a la sala principal, donde sus soldados verían la herida que le había infligido la chica. El corte no había sangrado en ningún momento, ni siquiera una gota, pero en ese momento, 3 días después de sufrir la herida, la cicatriz estaba más fea que nunca. Irregular y negro azulada, se extendía de su barbilla a su frente y se ramificaba varias veces como un río por terreno rocoso. Es el final de mi gloria, pensó amargamente. Cualquiera diría que una herida como esta debería ser mortal, pero no duele. Ya ni siquiera la noto, y sin embargo, cada vez que me miro al espejo, la cicatriz se ha alargado más, hasta mis orejas, mis labios y hasta mis propios párpados. La piel está muerta. Esta herida me está comiendo vivo el rostro. Tenía que encontrar a la chica. Mientras volvía a colocar el paño negro ante el espejo, vio reflejado en el Acerestes, que entraba por la puerta en ese momento. En ausencia de Verminar, el mago había asumido la defensa del alcázar. El hechizo que había anulado su magia desapareció con la muerte de Aglaca, y ahora el mago utilizaba hasta el último de los ensalmos y conjuros que conocía para someter la guarnición a su voluntad. Pero Acerestes a duras penas se había recobrado de su propia derrota y sus poderes eran todavía débiles e inciertos. Aunque mantenía a los soldados a raya por el momento, el mago aparecía demacrado y exhausto. Mi belleza ha muerto, Acerestes, declaró Verminar, desolado. Ahora aquellos a quienes conquiste me recordarán por mi cicatriz, por mi fealdad. No será así, Lord Dormanard, replicó el mago. Os recordarán por el poder de vuestras decisiones, por vuestras victorias y conquistas. Verminar rompió a reír amargamente. Con un amplio gesto de su mano enguantada indicó el balcón, la alta atalaya y su vista de las llanuras del sur. Mira más allá de las murallas, Acerestes, y recuerda solo la pasada canícula. Ahora las praderas vuelven a crecer y el bosque de detrás reverdece de abetos y enebros. ¿Pero tiene lo mío arreglo, Acerestes? ¿Qué aspecto tendrá esta cicatriz la próxima estación? Acerestes retrocedió hacia la puerta. Esperadme aquí, Lord Verminar, dijo con voz apremiante. Vuestras heridas sanarán al igual que las mías, lentamente pero por completo. Aunque no puedo acelerar esa recuperación, si sé algo sobre cambios de apariencia y disfraces. ¿Qué espere?
¿Cómo podría abandonar esta celda, señalado como estoy? ¿Y quién sabe cuándo empezará la curación? Se quejó monótonamente Verminar mientras el mago se deslizaba por la puerta de la estancia. El joven se sentó en la cama y ocultó el rostro entre las manos. ¿Ha sufrido a alguien lo que sufro yo?, gritó a la habitación vacía. Nadie, afirmó la voz, y la masa que reposaba junto a la cama centelleó con una luz negra. Nadie ha sufrido tanto como tú, y sin embargo eres atractivo a mis ojos, un ser de inesperada belleza, cuyas cicatrices han acentuado su esplendor, pues a mis ojos eres un espíritu de luz oscura. Verminar sacudió la cabeza. No quería consuelo. Todavía no. Ve al balcón, le propuso la voz. Mira hacia el oeste, al final de las llanuras cuyo reverdecer lamentas. Al oeste, más allá del ejército de Solamnia, hacia el paso de Eidagoch. Con renuencia, Verminar se levantó y se dirigió a la balaustrada del balcón. Luz, dijo, protegiéndose los ojos del rojo resplandor del atardecer. Veo luz y crestas montañosas. Sueña con lo que se extiende detrás, sugirió la voz. Estoy reclutando para ti un ejército en Estuilde, 1.000.000 de hombres fuertes y bien entrenados. Y tú, Verminar, eres lo bastante apuesto para dirigirlos. No permitiré que vean esta cicatriz, insistió Verminar. Es una herida, un signo de debilidad. De debilidad no. Pues Erestes prepara una máscara de misterios, forjada con el peto roto de Daegrevn. Eres atractivo y espléndido, pero la máscara lo es más. Ya nadie te conocerá como te conozco yo. Nadie más que yo contemplará tu semblante. Cuando recibas la máscara, ve a la arboleda de hoja perenne, a la cueva de las transformaciones. Allí hablaremos y yo haré que se cumpla la primera de mis promesas. Tu ejército esperará. Tu destino no te abandonará. Laka inspeccionó la distribución de las débiles luces a lo largo de las almenas de Nidus. Corría el 10º día de asedio y todavía no había noticias de Verminar. Las acampadas largas no sentaban bien a los solámnicos, al igual que la espera. Incluso en ese momento, la idea de derrotar a Verminar bastaba para colmar sus sueños de dicha y anhelo. En el fondo, Laka deseaba vengarse en su propio hijo, en el frío y joven cuervo de Nidus que había cegado a un hermano con su irascibilidad y su despecho, para luego asesinar al otro en las almenas donde las luces parpadeaban ahora en la creciente oscuridad. Pero habían llegado noticias sorprendentes del Alcázar. El emisario, un canoso neraquiano llamado Gundling, comunicó las nuevas a Laka. Verminar, que según muchos era ahora un clérigo de considerable poder, había desaparecido del castillo 2 noches atrás. Corrían rumores de que se hallaba en algún punto de las montañas, conferenciando con la diosa y preparándose para la gran empresa. Y en su ausencia, la guarnición había recobrado el juicio, explicó Gundling. Apresaron al mago, que se encontraba al borde de la extenuación, lo encerraron en las mazmorras y votaron que un hombre abriera las puertas a los solámnicos, votaron rendir el castillo. Como todo señor solámnico, Laka había oído antes historias como aquella, las típicas promesas de las ciudades asediadas, las mentiras de los cabecillas de los bandoleros. Una magia poderosa podía esperarles en el interior de aquellos muros, además de 1000 emboscadas menores. Esperaremos, dijo Laka, hasta que tu comandante tenga el valor de salir a parlamentar. El señor de la Marca Oriental no era el único que abogaba por la paciencia. Sus caballeros apoyaron su decisión, 1.000.000 de ellos, y ni un solo miembro de la orden cuestionó su decisión. Pero los arqueros murmuraron y la infantería empezó a luchar entre sí cuando las legiones exploraban el territorio y no encontraban apenas nada para alimentarse en un país tan recientemente asolado por el fuego. Laka durmió poco esa noche, con sueños confusos de incendios y traiciones. A la mañana siguiente, antes del alba, se alzó una neblina en las mazmorras de la Torre Oriental. Pasó desapercibida recorriendo el piso del castillo, sorteando a los atentos centinelas de Nidus como una sutil emanación, y salió a las llanuras a través de la igualmente atenta infantería de Solamnia.
Uno de los solámnicos, un muchacho de las llanuras, de una aldea próxima al viejo castillo de Icaela, creyó ver una silueta en la niebla, recortada contra el resplandor del fuego de campaña. Pero cuando parpadeó había desaparecido, retrocediendo de nuevo hacia la niebla, que atravesó el campamento y remontó las colinas hasta detenerse en un punto donde las rocas se elevaban en la dirección de un promontorio y de un abigarrado bosquecillo de hoja perenne que crecía en una ladera umbría y pedregosa. Allí, fuera de la vista de los ejércitos, en medio de los árboles, la niebla adoptó forma humana. Sereste salió de la arboleda y se dirigió a la gruta de la montaña, donde lo esperaba Verminar. A mediodía apareció una repentina nube por el este. Los solámnicos lanzaron reniegos y se desperdigaron hacia sus respectivas tiendas, y los hoscos centinelas se alzaron la capucha ante la perspectiva de lluvia. Verminar tiene la culpa de todo, masculló enojado el muchacho de las llanuras. Ni siquiera un clérigo me hará esperar al raso un aguacero. Pero la anunciada lluvia no cayó. En su lugar, la oscura nube se instaló sobre el bosquecillo trazado y las colinas se esfumaron detrás de una densa niebla. La infantería, plebeyos de Coaslund y de las tierras fronterizas del este, lo consideraron un mal presagio. La oscuridad, afirmaban, estaba devorando a Verminar y a su mago, y muchos de sus hombres levantaron el campamento para regresar a Stuilde. Laka encontró a la mitad de ellos preparados para la marcha y a los demás empaquetándolo todo, desde arcos a botellas. Se necesitaron 4 escuadrones de caballeros armados para invitar a la infantería a que esperara hasta que remitiese la oscuridad. Aquella noche, 3 lunas ocupaban el cielo, la oscura Nuitari en medio de sus luminosas hermanas, eclipsándolas a ambas en el curso de una portentosa víspera. Los caballos se llamaban unos a otros con inquietud y los soldados de infantería murmuraban sobre profecías y el segundo cataclismo. De pronto, de la arboleda cubierta de nubes surgió un ruido de fuego y madera astillada. Una bandada de estorninos emprendió el vuelo abruptamente y, detrás de ellos, entre gloriosas tinieblas, un dragón se elevó por los aires con sus anchas y poderosas alas. Cuando Laka consiguió dominarse, el campamento había enmudecido. Por un momento creyó que la bestia se había abatido sobre ellos y había diezmado su ejército con el flamígero aliento y las afiladas garras. Todas las historias sobre dragones de su infancia se agolparon en su mente mientras salía a rastras, cautelosamente, de la tienda derribada y recorría con la vista el desolado paisaje. 500 soldados, calculó, yacían conmocionados o aletargados. Otros, caballeros, arqueros e infantería por un igual, se precipitaban hacia las colinas del oeste a través la alta hierba del norte del castillo y desde el ennegrecido altiplano de la morrena sur, de cuyo campamento habían huido cuando la monstruosa bestia pasó por encima y todos fueron poseídos por el sobrenatural temor a los dragones. Estaban cubiertos de barro, desaliñados y sucios de hierba y hojas secas. Nos ha puesto en fuga, pensó Laka, enfurecido. Nos ha puesto en fuga ese monstruo y mi hijo. Él y su abominable mago. Después dirigió la mirada hacia el castillo y vio al dragón virar describiendo un lento arco y dirigirse al único hombre que quedaba en pie sobre las llanuras de Nidus. El aliento de Laka ardió antes de que pudiera expulsarlo con la maldición que fue su último pensamiento. Las torres del alcázar de Nidus parecían bascular a sus pies, coronadas de fuego y soldados arremolinándose, víctimas del pánico, cuando el dragón se lanzó en picado por el gélido y enrarecido aire. Era exactamente como había prometido la señora de las tinieblas en la cueva cuando él se llevó a Nickbringer. Ella se lo había mostrado entonces, un castillo, sus almenas en llamas, sus torres desmoronándose. 1 millar de castillos, las últimas luces del día extinguiéndose por el oeste, absorbidas y consumidas por la oscuridad creciente. Por encima de ellos volaría, a lomos del dragón de anchos hombros estriados de potentes músculos, con el grave latido de su corazón palpitando bajo sus pies. Ahora, en ver, pensó Verminar. Dejemos que los solámnicos se dispersen. ¿Qué me importan, en realidad? Mi ejército me aguarda en Stuilde, ya me encargaré de los solámnicos, pero antes ocupémonos de la guarnición de Nidus.
El dragón onduló suavemente bajo la silla de montar, respondiendo a los pensamientos de Verminar, quien sintió el calor que recorría las escamas de la criatura cuando sus rojas alas se desplegaban con todo su poder. No nos seguirán voluntariamente, con bravura. Eran la guarnición del cuervo de la tormenta, no la nuestra, y no usaremos parte alguna de ella. Que la chica muera con ellos, nosotros iremos hacia el este. Pero antes, querido Enver, arrasemos ese infausto castillo. El fuego azotó las almenas de la torre como si se tratara de un vendaval. Precipitándose sobre almenas y parapetos, sobre los sorprendidos y condenados defensores, el aliento del dragón abrazó cabello y huesos, madera y metal, hasta calcinar la mismísima piedra. La torre oeste explotó en una inmensa llamarada, entre los gritos de los centinelas achicharrados. La torre sur también ardió y el fuego serpenteó a través de las ventanas superiores con un terrible olor de carne quemada en el aire. En el jardín, Robert arrastró a Judith, tosiendo, para apartarla de la trayectoria de un Vallenwood que se desplomó envuelto en llamas, mientras la amorosa labor de una docena de jardineros se consumía en pocos minutos por el fuego del dragón. ¿Podréis montar?, gritó Robert. Judith tosió, lo miró valerosamente y asintió. «Entonces que arda la guarnición», exclamó el anciano senescal. «Seguime». Salió apresuradamente al patio de armas y cruzó a campo abierto entre el fuego y el sofocante humo. Judith se mantenía pegada a sus talones. Pero el establo también ardía en llamas. Los aterrorizados caballos habían abierto las puertas a coces y escapado al galope, relinchando y resollando entre remolinos de humo. Sin ellos, Judith y Robert se encontraron en medio del patio de armas, mientras las garitas de madera y los edificios anexos se desplomaban a su alrededor y las murallas de granito de Nidus crepitaban por el infernal calor. El dragón viró en redondo, guiado por la mano segura de Verminar, y realizó una última pasada por encima del castillo. Judith dejó de respirar cuando los centelleantes ojos dorados de Enver se encontraron con su mirada, y allí, en el último de los momentos, la joven se aferró al anciano que se encogía a su lado mientras el dragón bramaba y de su hocico brotaba fuego. Robert pensó en la druida y cerró los ojos cuando el fuego los alcanzó, engulléndolos como un segundo cataclismo. «Será como prometí, Lord Verminar», lo tranquilizó la voz mientras el dragón y el siniestro clérigo sobrevolaban el castillo en dirección a las montañas Calquist y las fértiles tierras del oeste. Enver descendió sobre el abandonado campamento solámnico, después la gran bestia se ladeó en el oscuro cielo y remontó el vuelo, cada vez a mayor altura, hasta que las cimas cubiertas de nieve se redujeron a pequeños puntos blancos bajo su cuerpo y Verminar cabalgó solo entre el gélido aire y las indiferentes estrellas. Solo, de no ser por la voz. Pues la señora de las tinieblas continuaba seduciéndolo, incitándolo, prometiéndole. «Te prometo 1.000.000 de castillos», las últimas luces del oeste extinguiéndose lentamente, consumidas por la oscuridad creciente. Por encima de ellos volarás en tu dragón de anchos hombros estriados de potentes músculos, con el grave latido de su corazón bajo tu cuerpo. Y a tu alrededor habrá más, negro y azul y verde y rojo y blanco, colores vivos en movimiento, rielando como la luz de la luna sobre las montañas, negros como la sangre seca, el cielo oscurecido por el movimiento de oscuras alas. La voz era ahora más cautivadora que nunca. Y en su vuelo recorrerá un país asolado, donde solo los muertos caminan musitando nombres de dragones. Y los hombres de las torres, rodeados y acosados por dragones, por los gritos de los moribundos y el rugido del aire voraz, todos aguardarán tu inenarrable silencio. Y con el viento nocturno a su espalda y Nidus convertido en una lejana hoguera en el horizonte por el este, Verminar se entregó a la voz. Sabía que la diosa respiraba a través de él y que, juntos, causarían una devastación mucho mayor que la de Nidus. Llevaría siempre la máscara, mucho después de que su rostro cicatrizara. Sería su máscara de guerra, se juró, y lo protegería de los espejos, donde su semblante se reflejaría con el cabello rubio y los ojos claros. Las facciones exactas del difunto Aglaca. Un rostro que no deseaba volver a contemplar jamás. Pero eso quedaba atrás, abajo.
Indicó al dragón que se dirigiera al horizonte. Ante él, en su imaginación, aguardaba un gran caos de fortalezas aplastadas e indefensas por obra de su mano, su corazón y su voluntad. Y él se deleitaría con la magnífica y salvaje desolación. Epílogo. Indasa levantó la mirada de los augurios de hielo. Había perdido a los viajeros entre las sombras al pie de la montaña, pero sabía que en breve se presentarían aquí. No necesitaba presagiar su llegada. Tampoco estaba ansiosa por ver a ninguno de ellos. La pasada noche, por un breve instante, había visto al dragón precipitarse desde las alturas, a Robert y Judith indefensos en el patio de armas, a kilómetros de los conjuros y la mano salvadora de la druida, pero entonces recordó el medallón. Ahora sonrió al recordar el accidente que había llevado la joya a manos de Judith. En prevención del fuego, dijo Paladine, susurró la druida. Y mi ayudante, la chica, llevaba el medallón. Una voz completó la frase a sus espaldas. Indasa enmudeció y se volvió rápidamente. El anciano estaba allí, sus vestiduras casi transparentes habían sido sustituidas por una nueva prenda blanca y su cabello a juego brillaba como solinari bajo su sombrero blando y flexible. Junto a él había otro hombre, un tipo moreno, de complexión robusta, vestido con una túnica de color verde bosque. También se tocaba con una gorra verde, en la que había prendida una incongruente mariposa de papel. «Mi señor», murmuró Indasa. «¿Y vos, caballero? Me parece que os recuerdo». El anciano del sombrero blando con un triángulo plateado que resplandecía con una luz cegadora le sonrió y alzó una mano delgada y nudosa para presentar al hombre que estaba a su lado. «No existe druida alguno que no haya oído hablar de mi aprendiz de jardinero, Mort. Llegó de Nidus hace unos 20 años. Había demasiados nidos de víboras allí, para su gusto, y nunca le concedieron recursos suficientes para trabajar adecuadamente con sus rosas. Se ha estado ocupando muy bien de mi jardín, ¿no crees?». El anciano trazó un amplio círculo con la mano indicando las verdeantes colinas donde florecían toda clase de plantas de alta montaña. También se le dan muy bien los conjuros de protección. Mantuvo el fuego alejado de aquí. La magia de Mort, la llamo yo. Indasa sonrió tristemente. «Te he echado de menos, Mort. Y, naturalmente, eres la mano desconocida, aquel campamento, y esta colina, y todos los signos expuestos en las piedras». Mort sonrió y asintió, para luego tenderle ambas manos. «Gracias por el don, señora». La druida lo miró con estupefacción, pero le devolvió la sonrisa. «No desconciertes a mi única druida, Mort», ordenó Paladine con fingida seriedad. «Si te apresuras a tomar el sendero y recibes a nuestros huéspedes cuando lleguen, yo podría hablar a solas con Indasa». El jardinero se inclinó en una jovial reverencia y se alejó por la pista de montaña para sentarse educadamente donde no pudiera oír la conversación. Paladine se quedó con la druida. La contempló y en sus ojos brillaba el amor. «Debes elegir otra vez, Indasa». La druida sabía lo que eso significaba y asintió. «Será difícil perder a Robert 2 veces en un solo día. Primero en Nidus, cuando vi el fuego rodeándolo, y ahora al saber que pronto estará aquí y que cuando llegue deberé despedirme de él para siempre». «Los seres vivos crecen y cambian», dijo Paladine. «Con independencia de la duración de sus vidas, un día o toda la eternidad. Aquellos que renuncian a un secreto lo hacen con la esperanza de conocer otros. Pero yo no puedo renunciar», dijo Indasa. «Mi oportunidad murió con Aglaca en las almenas. Los descendientes de Uma nunca se unirán y la runa jamás será descifrada». Paladine asintió lúgubremente. «Y en la tempestad inminente, mantener la runa a salvo resultará aún más peligroso». «Aún así, elijo guardarla», replicó valerosamente la druida. «¿Estás completamente segura?», preguntó Paladine con suavidad. «Una decisión semejante suele ser definitiva». «Ya he elegido», insistió Indasa. «Pero permitid que sea yo quien se lo diga a Robert. Oigo que se acerca».
En el sendero que discurría más abajo, Mort se puso en pie y se inclinó respetuosamente ante Robert y Judith, que ascendían lenta y fatigosamente después de la larga caminata del día. «Robert, mi viejo amigo», gritó Mort. «¿Te acuerdas de mí? Me alegra muchísimo ver que estás bien y feliz». La sonrisa de Mort se ensanchó. «Ambas cosas a la vez, viejo destripaterrones». Robert se abalanzó sobre él y se fundieron en un rudo abrazo. «No he podido encontrar a nadie más para jugar al ajedrez, ¿sabes?». Subieron juntos un trecho, comentando animadamente la caída de Nidus, los años de ausencia de Mort, lo que suponían que les depararía el futuro. Al borde de las lágrimas, Eleindaza miró a Paladine. El anciano le devolvió la mirada serenamente, rebosante de amor. La druida inspiró profundamente. Robert empezó a decir. El senescal se detuvo en mitad del sendero. Su sonrisa se evaporó y sus hombros se hundieron ligeramente, pero se recobró enseguida, adoptando una postura firme y marcial. «He oído algunas malas nuevas en mi vida, señora», dijo a Eleindaza sin que le temblara la voz, «y he sobrevivido a todas ellas». «Son malas nuevas para mí también, Robert», dijo Eleindaza. Y le contó que no podía abandonar su puesto de guardiana de la runa que durante 3000 años había servido a Paladine, la única druida bajo su vasto mando, y que, en ese tiempo, ella había ocultado bien la runa de los curiosos, los codiciosos y los malignos, hasta un momento preparado durante 1000 años, cuando el linaje de Uma dio dos jóvenes radicalmente distintos, casi opuestos. Como la runa tenía dos caras, lo mismo debía ocurrir con quien la desentrañara. «Pero el momento ha pasado», dijo la druida. «El poder de Taquisis aumentará y habrá guerra. Y venceremos nosotros», proclamó gallardamente Robert. «Si la guardiana se mantiene en su puesto», añadió suavemente Paladine, «y en su soledad». Robert asintió. «Descansaré aquí esta noche», dijo, «y mañana». «Mi señor Paladine», interrumpió Judith, y todas las miradas se volvieron hacia ella. Habían olvidado su presencia, tan absortos estaban en la tristeza de la guerra y la despedida. Judith se quedó sin aliento cuando los ojos del dios se fijaron en ella. Se sintió inundada de un amor y una paz que estaban más allá de su comprensión, y supo que lo que estaba a punto de decir era oportuno y correcto. ¿Existe alguna regla que diga que esta dama deba ser la guardiana de la runa? ¿Qué estás preguntando, niña?, susurró Paladine, y fue el turno de Judith de sonreír. «Vine a estas montañas para desvelar secretos», dijo la muchacha. Mientras lo hacía conocía a Glaka, de modo que sé un poco de lo que Robert debe sentir, de lo que la druida debe saber. «¿Y qué?», preguntó suavemente Paladine. «Que me encantaría guardar la runa, si Lady Eleindaza Iman me confía su custodia». Eleindaza frunció el ceño. «Pero tú tenías que ser mi ayudante». Pero la última palabra la tenía Paladine. «Judith, no hay ninguna regla. Puedes ofrecerte, pero tu decisión será irrevocable. ¿Quieres ser la guardiana de la runa en blanco? Quien la guarde vivirá sin envejecer, sin morir, sin la compañía de un cónyuge, durante todo el tiempo que la runa conserve su poder». La mirada de la joven se perdió en la distancia de la noche. El propio Paladine le pedía que fuera su servidora. Pero no se lo exigía. Verdaderamente, tenía que decidirlo ella. «Elijo», empezó a decir, paladeando las palabras, «elijo ser la guardiana, mi señor». Y dicho esto dejó escapar una tímida risita. «Porque quiero vivir una aventura por decisión mía. Y porque vos me habéis pedido mi opinión. ¿Cómo iba a rechazar vuestro respeto, vuestro amor?» «Podrías», dijo el dios. «Muchos lo hacen». «¿Y tú, Eleindaza? La decisión vuelve a tus manos, si la aceptas». «Elijo a Robert», dijo la druida. «Elijo renunciar a un secreto con la esperanza de conocer otros». «¿Estás absolutamente segura?», preguntó con suavidad Paladine. «Volverás a ser mortal. Morirás como mueren los demás. Y viviré como viven los demás», dijo Eleindaza.
Sí. Ya he elegido. Paladine impuso sus manos sobre ellos y pronunció las palabras del olvido para Indasa, del recuerdo para Judith, y el intercambio se completó. Judith lucía el medallón de flor con la joya azul y morada. En ese momento era verdaderamente suyo, elegido con sumo cuidado. Cuando Robert y la druida emprendían el descenso por la ladera, Indasa se detuvo en seco y exclamó, en el colmo de júbilo: «Mirad. Mis azucenas. Se quemaron todas en el incendio, excepto este plantel. Era tan pequeño y lo había plantado con tantas prisas que... Bueno, miradlo ahora». Ante ella se extendía una enorme mata de abanicos de un vivo color verde, cada uno con varios bordos que se erguían hacia el cielo nocturno. A su lado se hallaban los signos protectores Logre YR, agua y arco de tejo. Viaje y protección. Mord. Por supuesto, musitó Indasa. Gracias por el regalo. Bendito sea. Judith oyó el final de la risa de la druida flotando en la brisa que soplaba en la montaña. Se volvió para despedirse de Paladine y Mord, pero ya se habían ido. Inició el descenso por la ladera y llegó rápidamente a la mata de azucenas. Una flor se mantenía abierta pese a lo avanzado de la noche. En su centro, detrás de una zona azul y morada con aspecto de ojo, los trazos de la runa Stav, ahora visible para ella en los nervios de la flor, compusieron el símbolo de la runa en blanco. A partir de ese momento le tocaba a Judith ocultar de los ojos del enemigo la clave de este oráculo durante 1000 años, si fuera necesario, hasta que se calmaran las tormentas futuras. Sotoncien se leía en la antigua lengua sobre la runa, el rostro verdadero. Conocimiento revelado. Judith se acordó de Aglaca y luego de un rostro desfigurado. La súbita comprensión arrancó lágrimas de sus ojos. El reverso de la runa, su opuesto, era Eregrima, la máscara.